Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Muy buenas tardes, estamos ya en el inicio del mes de junio y eso significa que estamos a punto de concluir los programas en directo de la radio de la Universidad de Salamanca. No sé si que se nos va notando ya un poco el cansancio y que estamos deseando terminar porque estamos repitiendo eso, yo creo, que desde la última semana del mes de mayo. Bueno, Alberto Sansegundo es nuestro contertulio, es el director del programa que va a comenzar en este momento, todos los libros, un libro que, bueno, pesa un poco el curso, ¿no, Alberto? Pesa un poquito. Sí, bueno, claro, es mucho tiempo, estamos terminando, pero bueno, en mi caso, no sé, es barrer para casa, ¿no? Pero es que además del trabajo convencional hay que presentar un libro cada semana. Hay que, no es la expresión correcta, ¿no? Me gusta mucho hacerlo, pero también hay un tener que, ¿no? Hay una dependencia, una exigencia, una obligación que sí, acabas pagando el precio, ¿no? De un cierto cansancio, ¿no? Estamos en junio, nos quedan 4 programas, que por cierto, la semana pasada hablé de que nos quedaban entonces 4 programas, quizá debe ser las ganas de terminar, ¿no? Pero no, nos quedaban 5 entonces. Ahora sí que son 4, los 4 miércoles de junio, con 4 propuestas muy distintas, coincidentes entre sí en, digamos, lo copioso, varias, esta idea de lo plural, de recomendaciones plurales, precisamente porque tenemos el verano encima y tenemos un tiempo de vacaciones que siempre propicia la lectura. Y luego, a mi juicio, las 4 muy distintas, las 4 propuestas de estos 4 miércoles, pero muy, por diferentes motivos, extraordinariamente atractivas, ¿no? En particular la de hoy, yo estoy convencido que en particular a ti, mi triple propuesta de hoy te va a gustar mucho y creo que a muchos de nuestros oyentes también. Y si no les gusta a través de lo que voy a contar, que les guste a través del mensaje inicial. Son 3 novelas que no debe perderse nadie, son geniales. A mí me han parecido geniales desde el primer momento y hace alguna de ellas 7 u 8 años Que la que la leí. leíste. Bueno, pues yo te quiero confesar que a esta autora no la conozco, bueno, como muchos Ujú. de los autores que nos presentas cada miércoles aquí en la radio, a esta mujer no la conozco, Nell Leeson. Nell Leeson es una escritora formidable desde mi punto de vista. Sus novelas son preciosas, y el término puede resultar, bueno, un punto frívolo incluso, ¿no? O ligero, ¿no? Pero en realidad no hay otro mejor, ¿no? Son espléndidas, son emotivas, conmovedoras, muy tiernas, muy bellas, ¿no? Nell Leeson apareció aquí, en todos los libros un libro, hace, pues lo como digo, 7, 8 años o 9 años, quizá casi una década, no sé si en 2016, con la primera novela que yo conocí de ella, que fue la primera publicada en España, ¿no? Y por tanto hay una reseña en el blog de esa primera novela, pero en tanto que fue otro formato del programa, no había el vídeo en YouTube y que además quiero hablar de otras 2 posteriores de ella, pues he decidido que la emisión de hoy fuera completa y voy a recuperar brevemente algunos comentarios, algunos apuntes sobre aquella primera novela que es Del color de la leche, El color que de es la para leche, que es mí, imperdonable que yo no lo conozca, pero claro, esto también poniéndolo en relación con la altísima producción de programas que tenemos en la radio de la Universidad de es Salamanca, imposible. imposible escucharlos todos. Por eso yo no conocía a Nell Leeson, a pesar de que aquí en esta emisora sí que se ha hablado ya de ella. Es imposible, es imposible. Fíjate que a mí hace unos días me preguntaban, hablando del otro programa mío, Buscando leones en las nubes, ¿y de qué va? ¿No? Yo quería poner algún ejemplo y digo, pero si van casi 900 y no me acuerdo prácticamente del 90% de ellos, ¿no? Bueno, entonces esta es Del color de la leche, portada preciosa, en consonancia con el estupendo contenido. Luego, por orden cronológico, aunque no las voy a presentar por orden cronológico, por razones que luego veremos, El bosque, otra novela espléndida y se me acaba de caer la tercera. Eh, El bosque, la segunda y la escuela El de bosque es la canto. segunda, pero insisto, no hablaré de ella en segundo lugar. Y la Sí. tercera es La escuela de canto, A ver, enséñame esa portada que me la he perdido. también muy Bueno, pues también bonita. una portada muy bonita. Sí, las voy a ir presentando Sí. cada una en su momento, pero ahora simplemente quería traerlas inicialmente. Las 3 están en la misma editorial, Sexto Piso, no tienen los mismos traductores, luego cada una de ellas de manera individual la iré presentando, ¿no? Entonces, la primera que yo conocí, como digo, es Del color de la leche y por ella voy a empezar, no sin antes hacer un breve comentario sobre su autora, ¿no? Pues puede ir un punto de enigma
lo que yo he podido investigar sobre ella que me deja desconcertado, ¿no? Y quiero trasladar ese relativo desconcierto, tampoco es trascendental, pero quiero trasladarlo al oyente, ¿no? Es una novelista y autora teatral británica, ¿no? Y la idea de lo teatral se nota en los libros, ¿no? Cuenta en su trayectoria, además de con novelas, diferentes obras para la escena y dramatizaciones para la radio, en particular para la BBC, ¿no? Es muy reconocida, ha obtenido diferentes premios en ambos ámbitos, el literario y el radiofónico, diríamos, ¿no? La biografía, como digo, es un tanto enigmática, ¿no? Porque, fíjate, ni en las diferentes biografías que yo he encontrado de ella, ni en su propia página web, ni por supuesto en la Wikipedia o otro tipo de sitios de información sobre literatura, ah, me han logrado sacar de dudas acerca de qué ha publicado, qué son estas novelas. Fíjate, en todos estos portales aparecen en su obra cuatro títulos. Black Dirt, del año 2004, que no está traducida. Devotion, del año 2008, que tampoco está traducida. The Color of Milk, que es esta del color de la Ujú. leche, de 2012. Y Memoirs of a Dipper, de 2015. Esta última sí que está traducida, aparte de estas tres en España, con el título de El Show de Gary. Pero ninguna de las fuentes a las que yo he accedido he encontrado ninguna referencia ni al bosque ni a la escuela de canto, que son las dos últimas, las publicadas en España, y que hoy voy a presentar, ¿no? Ujú. Ninguna crítica, y esto es más sorprendente, ninguna reseña, ningún artículo periodístico en medios británicos sobre ninguna de esas dos obras. Sin embargo, en las ediciones españolas de ambos libros aparece el copyright, y en el copyright efectivamente aparece The Forest y The Singing School como unas referencias previas, Ujú. con sus copyrights respectivos de 2019 y 2022, ¿no? Entonces, claro, a mí me surgen las dudas, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Son publicaciones creadas específicamente para el público español? Fíjate que El color de la leche tuvo un éxito en España en 2014 espléndido, ¿no? Fue el libro del año en ese año, ¿no? Y pienso, a lo mejor es que estos libros solamente se han publicado en España. Además, he entrado en la agencia literaria, la página de la agencia literaria de la escritora, y me he encontrado una nota muy curiosa, ¿no? Sus dos novelas, The Forest y The Singing School, han sido publicadas por nosotros, por la editorial, en Alemania y en España. Pero no hay nada más. Entonces, hay un ligero enigma, me da igual el enigma, ¿no? Hay otro elemento luego que contribuirá a este misterio, luego hablaré, pero bueno, me da igual el enigma porque yo he leído los libros que están aquí y están fantásticos, ¿no? Me da igual que hayan sido publicados o no hayan sido publicados, pero el silencio, diríamos, sorprendente, ¿no? Sobre estos libros me hace especular. Y luego ya verás que hay un elemento que puede abundar, me ha hecho realmente de abundar en esa especulación, ¿no? Bueno, Del color de la leche es una maravilla. Es para mí una auténtica joya literaria. Lo he regalado muchísimas veces. Es un libro espléndido. Envidio a quien todavía no lo ha leído y puede entrar en él por primera vez. Es un libro corto. En realidad son bastante cortas todas las novelas con diferente graduación. Esta es la más corta de todas. 170 y tantas páginas tendrá, ¿no? No llega a 200 seguro, ¿no? Efectivamente, 160 y tantas páginas, ¿no? Intensidad, sensibilidad, belleza realmente extraordinaria, ¿no? Hay un prólogo en esta edición interesante de una escritora, Valeria Luiselli, también con una ardorosa y ferviente entrega a la propuesta de la escritora británica. Y hay traducción de Mariano Peirú, que también va a traducir la segunda de las obras, no así la tercera, a la que solo está bien, o sea, no hay nada llamativo, es difícil, creo, por la peculiar voz de la narradora, pero le achaco, y es una minucia mía, ¿no? Muy mía, ¿no? En la página 120 hay la expresión nuevas tecnologías para referirse a una trilladora que utiliza uno de los personajes, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos en el año 1830, perdón, la mención nuevas tecnologías en boca de alguien que habla, que se mueve en esa época, es verdad que la trilladora técnicamente era tecnología y técnicamente era nueva en la época, ¿no? Pero no parece que sea muy concordante con el modo de hablar de la época. Quizá desentona, chirría un poco, pero por lo demás, nada, simplemente esa curiosidad porque a mí mismo Ujú. me ha saltado en la lectura, ¿no? La historia que cuenta la novela transcurre entre dos primaveras, la de ese 1830 del que he hablado y la siguiente. Tenemos una protagonista, Mary, una chica de 15 años, analfabeta, con el pelo color de la leche, es albina, no se dice la palabra nunca en el libro, pero es evidente que es albina. Por tanto, ahí hay una singularidad, y esa singularidad de la niña en lo físico es importante, y hay otra. Tiene una pierna torcida de nacimiento, entonces, claro, tenemos ahí una chica que es extraña,
digamos, ¿no? Y este rasgo de extrañeza la marca y marca el tono también de la novela, ¿no? Malvive en una granja familiar, comparte afanes, comparte sufrimiento, una vida muy dura, con su abuelo, sus progenitores, que son muy secos, muy ásperos, y tres muy poco afables hermanas, ¿no? Mayores que ella. Una, Beatriz, muy religiosa, dice que necesita tener la Biblia en la mano, aunque no sabe leer, son analfabetas. Violet, que también está preocupada exclusivamente de unos escarceos amorosos con un chico de la región. Y luego Hope, que como dice su hermana, dotada de un insoportable carácter podrido, ¿no? La niña, con sus hermanas, pero quizá en mayor medida al ser la pequeña, se ve obligada a trabajar de sol a sol en bueno, en la tareas, las faenas de la granja, además sometida a la disciplina férrea de su padre. Su padre quizás se venga, en cierto modo, en ellas, en ella en particular, porque, bueno, no ha tenido un hijo varón que le pudiera ayudar en el campo y en ese sentido paga una especie de rencor, ¿no?, con ellas, ¿no? La vida es muy tosca, muy rudimentaria, muy sufrida, no hay alicientes, no hay expectativas. Y el único elemento vital realmente de su existencia es su abuelo, ¿no? Su abuelo comparte con ella una limitación física, está postrado en una silla de ruedas en una silla con las piernas muertas, se nos dice en el texto, porque cayó desde un almiar, y es el único que le ofrece risas, le ofrece complicidad, le ofrece cariño, algo parecido a la ternura en un ambiente que es muy duro, muy seco, muy brusco, ¿no? Todo esto pasa muy pronto, no sigo sin desvelar nada conforme a una voluntad que no siempre consigo llevar a cabo, pero de no A hacer veces lo spoilers, ¿no? destripas. Claro, de no destripar, ¿no? Muy pronto, el padre, necesitado de dinero e incapaz de alimentar a tantas bocas, un padre primitivo, cruel, cede a la niña a cambio de dinero al señor Graham, que es un vicario de un pueblo cercano que necesita a la chica para que se haga cargo de su mujer, que está enferma, que languidece en sus días finales, languidece en el hecho que será de muerte, ¿no? En ese nuevo hogar, Mary encuentra de nuevo, pues eso, mayor confort material, por supuesto, mejores condiciones de vida, pero sobre todo en la señora, una figura, digamos, materna, afable, acogedora, grata. Cuando muere esta mujer, e insisto que todo esto pasa muy pronto, despedida Edna, que es otra chica sirvienta de la casa con la que se lleva bien, y ausente Ralph, el único hijo del matrimonio, que se ha desplazado a Oxford a completar sus estudios de universidad, Mary se queda en la casa sola, en compañía del vicario, ¿no? Hay un jardinero también, pero de presencia episódica, que no tiene peso, ¿no? Aprende con él a leer y escribir, y esto es decisivo, en todos los sentidos de la novela y de sus consecuencias, ¿no? Algo muy inusual en la época para alguien de la clase social de esta chica, ¿no? Aunque Ujú. el precio que paga por aprender a leer y escribir es muy alto, y no lo puedo desvelar. Entonces sí que diré que es un precio de violencia, de sujeción, de sometimiento, de dominación y de dolor. Hay unos hechos que no voy a desvelar, que son los que provocan este intercambio, ¿no? Cuando adquiere esa capacidad para la lectura y para la escritura, empieza a escribir una suerte de diario. Eh, Le escribe en el diario, dice, quiero contarte lo que ha pasado. En su primera entrada escribe esto, ¿no? Entonces, bueno, es un diario del tiempo entre las dos primaveras que enmarcan la acción, ¿no? Y bueno, lo que leemos Del color de la leche son las páginas de ese diario. Entonces, bueno, el libro es muy interesante. Quizá el verbo interesar no es el adecuado, porque aquí no estamos hablando. Interesar a mí me suena algo racional, ¿no? Argumentos a favor de. Y no estamos hablando de esto, aquí estamos hablando de emoción, fundamentalmente, ¿no? De belleza, algo que trasciende lo estrictamente racional. Pero sí que, si lo analizamos con un punto, digamos, eso, de razón, hay cuatro razones para mí fundamentales para leer el libro, ¿no? En primer lugar, es la menor de las razones, lo bien que el autor dosifica ciertos elementos de intriga. Porque, claro, ¿a quién escribe la chica? No lo sabemos, ¿no? Podríamos pensar que hay un recurso retórico, pero impropio de una niña de esas características, ¿no? Ese recurso retórico que nos lleva a todos los que escriben un diario, a decir querido diario, ¿no? Y te estás dirigiendo como interlocutor al propio diario. No parece ni por la época ni por el conocimiento que tiene la niña, ¿no? Claro, eso es un enigma, un pequeño misterio, ¿no? Otro es, ¿por qué tiene urgencia al escribir? Dice literalmente, tengo que escribir rápido porque no tengo mucho tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué experiencias dramáticas ha podido vivir para que tenga el hecho de escribir sea doloroso? Dice, no me gusta contarte todo esto. Hay cosas que no quiero decir.
como aquí es magistral la autora, hay una gradación muy sutil de ese misterio, lo va contando, va dejando pinceladitas en el propio diario, y dice, hay una razón para que te cuente todo esto, ya la entenderás. Y nosotros no lo sabemos. Entonces, bueno, este elemento de intriga que nos mantiene en vilo hasta el final de la novela para ver qué es lo que ocurre, y no voy a decir si se desvela o no se desvela, y caso de desvelarse, cómo se desvela, es un elemento interesante del libro, ¿no? Pero lo fundamental, los dos fundamentales son, uno, la creación del personaje, y dos, su voz, la voz de este personaje. El personaje es una niña ingenua, muy salvaje, sin devastar, pero a la vez es inteligente, muy inocente. La blancura del cabello funciona como metáfora, color de la leche, ¿no? Como metáfora de esa pureza, de esa bondad natural, una niña inocente. No tiene formación, como decía, pero con un buen juicio, digamos, sensatez, una lucidez innatos, ¿no? Es muy lúcida, muy descarada, es sensata, pero a la vez irreverente, es muy sencilla, muy sincera, pero también respondona, deslenguada. A pesar del muchísimo sufrimiento que vive, tiene un carácter alegre, transmite felicidad, ¿no? Y como por otro lado no tiene filtros racionales, ese sentido común natural le hace actuar de manera espontánea, y entonces habla con sus interlocutores y dice lo que se le ocurre, y por tanto no hay filtros, por tanto desafía los prejuicios, desafía las convenciones sociales. Es como digo, un animalillo primitivo, salvaje, muy simple, siempre activo, muy elemental, que se manifiesta de un modo muy directo, por tanto nada complaciente, pero entrañable, porque no tiene conciencia de cuando hay ironía o cuando manifiesta una cierta rebeldía que el mundo percibe como tal, pero ella no, ¿no? Ella es elemental, ¿no? Eh, es una chica acostumbrada a una vida dolorosa, muy dolorosa, pero que añora esos instantes de felicidad muy escasitos. El abuelo, con el abuelo, pues bueno, son escenas muy conmovedoras, ¿no? Se ríen hasta las lágrimas, diciendo palabrotas, quejándose del resto de la familia que les parecen a ambos insensibles, ¿no? Conspirando, impotentes ambos por diferentes razones, ¿no? Pero gozosos, muy alegres, cómplices contra el mundo muy inclemente, muy hostil, ¿no? Ahí está fundamentalmente en este personaje, un elemento fundamental de la descripción del personaje es la escritura como liberación. Y quiero leer las primeras frases que escribe en el libro, ¿no? Este es mi libro y estoy escribiéndolo con mi propia mano. En este año del Señor de 1831 he llegado a la edad de 15 años y estoy sentada al lado de mi ventana y veo muchas cosas, veo pájaros y los pájaros llenan el cielo con sus gritos, veo los árboles y veo las hojas y cada hoja tiene venas que la recorren y la corteza de cada árbol tiene grietas. No soy muy alta y el pelo es del color de la leche. Me llamo Mary y he aprendido a deletrear mi nombre. M-A-R-Y. Así es como se escribe. Quiero contarte lo que ha pasado, pero tengo que tener cuidado de no apresurarme como hacen las vaquillas en la entrada, porque entonces iré por delante de mí misma y puedo tropezarme y caerme. Y de todas maneras tú querrás que empiece por donde se debe empezar, y eso es por el principio. Sabes que hay un tono inocente, de ingenuidad, pero muy bello, ¿no? Muy tierno, muy inocente, ¿no? Entonces, bueno, el personaje, segundo elemento importante, el tercero es su voz, que ya aquí, en cierto modo, ya he apuntado rasgos de esa voz, ¿no? No importa tanto lo que nos cuenta, que en definitiva los pájaros, los árboles, lo que ve, ¿no? Cuatro cosas de su pensamiento, sino el modo en el que lo cuenta, ¿no? La belleza, la delicadeza, la ternura, esta cosa entrañable que yo creo que se percibe con el párrafo que acabo de leer, ¿no? Lo que conlleva también, además, o más que lo que conlleva, para mostrar esa ingenuidad, la autora recurre a lo que podríamos llamar rareza formal. El libro formalmente es muy raro, pero que no se crea el oyente que se va a encontrar con algo árido y de difícil acceso, ¿no? No, bueno, hay un paralelismo, a mi juicio, muy evidente entre el tratamiento gramatical, léxico, sintáctico y ortográfico, incluso, como veremos, del texto, y bueno, la propia condición de la protagonista, analfabeta de origen, sin formación de ningún tipo, sin más lecturas que algún versículo bíblico que tiene por ahí y recuerda más o menos de memoria, ¿no? Entonces, claro, el libro en este sentido, no sé si a través de YouTube quien nos siga puede darse cuenta y puede verse en imagen una cierta Mm, tipografía, la puntuación es rara, mm, eh, imprecisa, no hay apenas comas, los puntos son muchas veces extemporáneos, no se sabe, corta la frase, no se sabe por qué hay un punto, ¿no? El léxico es muy sencillo, no hay sofisticaciones rebuscadas, no hay mayúsculas,
no sabe usar las mayúsculas, la sintaxis es muy básica, las oraciones describen hechos desnudos, no hay interpretaciones, no hay aproximaciones, no hay glosas, no hay comentarios, no hay adjetivación en realidad, ¿no? Las frases son descriptivas, muy concisas, ¿no? Se expresa casi siempre a través de diálogos y es muy buena Leison en el uso de ese recurso, ¿no? Entonces, bueno, es sorprendente. La propia autora, yo le he leído una entrevista en donde justifica, más allá de que, bueno, que cree que la mejor voz, el mejor modo de plasmar la voz de una niña como esta es ese. Ella alude, la autora, en esa entrevista, a que quiere dejar trabajo al lector. Voy a leer el párrafo. Deseo que el lector pueda agregar algo a la historia. Como cuando estamos en el teatro y observamos cómo se desarrolla el drama, las acciones de los personajes dan la posibilidad de interpretar sus intenciones profundas. Así escribo novelas, dejando ese espacio al lector para la interpretación. De manera que, bueno, ese recurso es consciente, es voluntario para perfilar mejor al personaje, pero también para implicarnos, ¿no? Es curioso, a mí me resulta curioso que he leído críticas por ahí que le achacan al libro, pues intelectualidad, experimento posmoderno, ah, y bueno, lleno de capas y de niveles de lectura, en los peores sentidos de todas esas expresiones, Ujú. cuando en realidad a mi juicio es justo lo contrario, ¿no? Es decir, es precisamente recrear la voz muy simple, muy inocente de una niña iletrada, ¿no? Entonces, bueno, como cuarto elemento para cerrar ya el comentario de este libro, es lo, diríamos, extraordinariamente actual, porque gran parte de los temas, vamos a llamarlo así, de los que habla, son extrapolables, ¿no? Están absolutamente vigentes, ¿no? El libro habla de la violencia que se ejerce sobre los débiles, sobre los indefensos, sobre los marginados, sobre los humildes, ¿no? Nos habla de los abusos y de la explotación, y no quiero entrar en más detalles, que acompañan a menudo, por no decir siempre, al poder, sea cual sea el poder. Que tenemos figuras de poder, el padre, tenemos el vicario. Mm. También, y es obvio, el inicuo muchas veces papel de la Iglesia como apuntaladora de un orden social que, siendo eufemístico, no siempre es justo. Ah, luego, claramente hay una lectura obviamente feminista, ¿no? Aquí hay una crítica a la dominación, al sojuzgamiento que han sufrido y sufren en gran medida millones de mujeres en el mundo, ¿no? Figuras femeninas son muy interesantes en la novela, ¿no? Porque cada una de ellas, de diferente manera, representan diversas formas de esa opresión, digamos, milenaria, ¿no? Las tres hermanas, la melancólica señora Graham, la mujer del vicario, ¿no? Edna, la sirvienta que trabaja en esa casa, su propia madre, la madre de la niña, muy arisca, ¿no? Y luego, como un mensaje común a todas las novelas que yo he leído, las tres que he leído de Neil Leyson, el valor emancipador de la cultura, de la formación, en este caso de la lectura y la escritura, como única vía para escapar de la miseria, no solo física, sino de todas las miserias, ¿no? De la miseria moral, de la miseria. De manera que una obra espléndida, que si hay que leer solamente una, que se lean esta, pero estoy convencido de que quien se adentre en este libro va a querer devorar, y no bajo de ahí en el verbo, va a querer devorar el resto de sus libros. El siguiente publicado en España cronológicamente es La Escuela de Canto, también en sexto piso y también con traducción de Mariano Peiró, pero no lo voy a comentar, perdón, no, esta es la tercera, pero lo voy a Ujú. comentar en segundo lugar porque tiene muchísimos paralelismos, sospechosos paralelismos, que abundan, como decía hace un rato, en el enigma de la autora, con precisamente del color de la leche, ¿no? De manera que la anterior, la segunda, publicada en España, es El Bosque, que es de 2019, mientras que la Escuela de Canto es de 2022. Es lo más reciente, pero la voy a comentar con antelación. Que Como ves, también también esa un niña poco. tiene el pelo blanco, ¿no? Esta sí, bueno, más rubia, Más rubito, más pero rubia, pero aquí hay también una singularidad. La protagonista. La protagonista es pelirroja y la singularidad del cabello es uno de los muchos y muy sorprendentes, iba a decir sospechosos, también sospechosos si nos metemos en el terreno del enigma con un punto de paranoia, sospechosos elementos coincidentes entre la primera y esta segunda novela. En la sola enumeración de una leve trama argumental ya va a permitirte a ti y a quienes nos sigan encontrar infinidad de referencias. Va a decir, todo esto me suena, esto ya me lo han contado, ¿no? No me queda más remedio, y aquí, que para contar esta historia y que se entienda bien lo que quiero contar, que, bueno, desentrañar la última frase, el último fragmento del libro. Por tanto,
quien no quiera seguir esta parte, que se salte los próximos minutos, pero es que es importantísimo para poder contar lo que quiero contar. Dice así ese fragmento: John Pitcher, en otro tiempo corista de vuestra iglesia de Wells, fue traído desde allí hasta aquí para que nos sirviera en calidad de niño de nuestra capilla. Eso es lo que se dice. Aparecen esas palabras al final del libro, firmadas por Isabel I, hija de Enrique VIII y de una de sus 6 esposas, de Ana Bolena, reina ella misma de Inglaterra y de Irlanda, la última reina de la dinastía Tudor en la segunda mitad del siglo XVI. Nell Leyson, en una entrevista que también le he leído, relata el papel de esa nota en su vida. Le apareció por azar en su vida. Nos cuenta que, leo, tras publicar del color de la leche, fui a una pequeña ciudad muy bonita en Inglaterra. Allí hay una catedral increíble con una biblioteca. La bibliotecaria me mostró un papel escrito por Isabel I diciendo las palabras que aparecen al final del libro. La bibliotecaria pensó que me gustaría, aunque nunca averiguamos quién fue John Pitcher. Comencé a pensar en qué hubiera pasado si John Pitcher hubiera sido una mujer. Y aquí está la historia. Neil Leyson construye esta historia partiendo de este supuesto. Partiendo del supuesto de que John Pitcher hubiera sido una Una mujer. mujer. Entonces estamos en 1573, como es, aquí hay otro elemento de, bueno, el entorno, el marco histórico, que es común, en un lugar innominado de la Inglaterra rural. Allí hay una granja miserable y sobreviviendo en condiciones precarias, cercanas a la indigencia, vive Elin o Elin, una niña muy sensible, muy inteligente, vive con su familia, su madre irascible, su padre impedido, porque también está postrado en una cama, con las piernas paralizadas, no cayó desde un almiar, cayó desde el tejado de su casa. Vive con su hermano también, ella, Thomas, escrito así, sin H, la H inglesa en ese caso, y sin tilde, pendenciero, violento, mayor que ella, y vive también con otra hermana pequeña, la pequeña Agnes, que es recién nacida en el comienzo de la novela y que además es objeto de la adoración de su hermana, ¿no? El nacimiento de la niña, una boca más a alimentar, agrava la miseria, acentúa las privaciones del hogar y, por tanto, primero, la niña, Elin, la protagonista, tiene que trabajar sin cesar desde el alba hasta el ocaso, en unos días que son una sucesión de situaciones de escasez, de precariedad, de hambre, de suciedad, de golpes, de grosería, de desapego, de brutalidad, de gritos. Una vida también sin horizontes ni expectativas, digo también para vincularla con la protagonista de la novela anterior. Y bueno, como el padre no tiene recursos, tiene que vender alguna de las ovejas que tienen en su tierra. Y es Elin la que tiene que acudir al mercado de un pueblo relativamente cercano, atravesando descalza, caminos embarrados, poblados de excrementos de animales, exponiéndose al frío, al viento. Y en una de estas, en su destino, en la feria, digamos, escucha el mágico sonido de un órgano, un cántico masculino que la atrae hacia, imantada, hacia una iglesia vacía, en donde se queda allí exaltada, estremecida, embelesada por la oscuridad, por los cristales de las vidrieras, los cristales de colores, por los bancos de madera, por el techo, dice ella, tan alto como las ramas de los robles, por el olor a manzanas podridas, el frío del suelo y del aire, y sobre todo por la delicadeza del canto, por la belleza del canto que escucha, ¿no? Días después, cuando ya está en su casa, ella se escapa cuando puede bueno, a una loma cercana, allí se recuesta bajo un roble, allí contempla siempre la puesta del sol, un lugar de recogimiento y de una cierta placidez, lejos del clima hosco de la familia, y allí revive su experiencia con la música. Y leo de nuevo: cierro los ojos, echo la cabeza hacia atrás y abro la boca y hago un sonido. Y es un sonido largo donde todo enlázase con todo. Y no hay espacio ni hay silencio. Y es un sonido igual que al que escuché en su casa de piedra. Y soy yo sobre la colina, al borde de la tierra plana. Y es mi boca abierta. Y viene de mí un canto igual que el del hombre. Un vecino la oye y, deslumbrado por su voz, la pone en contacto con el responsable de la Royal Singing School, que es casualmente, como tanto, estamos ante una novela, el hombre que cantaba en la iglesia, en la escena originaria, ¿no? Entonces, este señor visita a los padres para proponerles, y atentos nuestros oyentes, no es una errata, no me estoy equivocando, para proponerles que el chico, porque el niño es pequeño todavía, no tiene formas femeninas y el visitante ha confundido su sexo, se incorpora a la escuela
para estudiar en ella y para formarse musicalmente, a cambio de un pago a la familia. El pago a la familia es muy tentador para la familia, evidentemente, pero tienen cierta reticencia, sobre todo el padre, ante la iglesia. Ah, en cualquier caso, el dinero es muy importante y están decididos. Lo que ocurre es que la iglesia quiere chicos, exclusivamente. En esa escuela solo pueden entrar chicos. Entonces, ese entusiasmo arrebatado de la propia niña hacia su cualidad, un don que ha descubierto en sí mismo, lo lleva a cortarse el pelo, esa melena rojiza, a ceñir con tiras de tela viejas, lo que ella llama el blanco sucio, una, una ropa burda de algodón, ceñir su pecho incipiente, cogerse unos pantalones grandes de su hermano y escapar de casa de buena mañana, haciéndose pasar por el hermano, en dirigirse al centro, a la escuela, e ingresar allí en contra de la voluntad de los padres, porque, como digo, los padres recelan de la iglesia, ¿no? Nosotros no vamos a la iglesia, porque los hombres de la iglesia dicen lo que tienes que pensar y lo que tienes que hacer. Entonces, aceptado en la escuela, Elin John, bueno, ella en un momento determinado le preguntan el nombre y dice John Pitzer. Pitzer es jarra, porque ve una jarra encima de una mesa y dice John Pitzer, ¿no? Entonces, bueno, comienza su educación, y aquí hay otro paralelismo, luego resaltaré los paralelismos, empieza a aprender. No sabe nada y cualquier nimiedad del mundo al que accede para ella es desconocida y es un aprendizaje del canto, pero no solo del canto, empieza a formarse y acaba cantando ante la misma reina Isabel I, ¿no? La novela cuenta las vicisitudes de la vida, de la estancia de esta niña en la escuela, de los detalles de su cotidianidad en ese estudio, en ese entorno, y sobre todo un flujo desatado de pensamientos, de emociones, de una niña desubicada que está a caballo de dos universos. Pero no sé quién soy ahora, porque tengo un pie en la mierda y el otro en la capilla. Ahora sé cosas, sé leer, sé escribir. Quiero eso para ti y quiero música para ti. Quiero llevarte a oírla, piensa, siempre teniendo presente a Agnes, que es a la que adora y hacia la que se dirige toda su experiencia y todo el relato de su experiencia. Entonces, bueno, lo primero que se puede deducir con lo que he contado son los muchísimos elementos comunes que hay con la Con novela. la anterior, sí, Muchísimo. muy parecido. Claro, no solo en contenido, que es lo que es evidente que ha aflorado, sino como veré luego en forma también, ¿no? Hasta el punto, y ahí entra lo del enigma que hablábamos antes, que uno puede llegar. Nadie habla de la escuela de canto. No existe ese libro. Y cuando existe para España y supuestamente para Alemania, es tan parecido al otro. De manera que uno empieza a especular, ¿no? Que no haya referencias ni siquiera en la página web de la autora. Entonces, bueno, insisto, a lo mejor puede ser deficiencias mías en la búsqueda. Invito a quien nos siga y que al que haya intentado yo o al que haya yo conseguido implicar en el enigma, que quiera adentrarse en él y resolverlo, ¿no? Pero puede uno pensar que se trata de la misma obra reconvertida para ámbitos diferentes, dado que se mueve en el mundo del teatro, ella se mueve en el mundo del teatro, de la radio y de la literatura, y haya creado y que haya aflorado, y luego en España, que ha tenido mucho éxito la primera, haya querido volver a presentar una segunda novela, que probablemente también esta novela tiene la escuela de canto, que yo sepa, tiene ya tres ediciones, ¿no? Es de 2022, no es gran cosa, pero son tres ediciones. Por cierto, entre paréntesis, rastreando para preparar la reseña, hay 50.000, evidentemente es una exageración, clubes de lectura. Y clubes de lectura femeninos es prácticamente sinónimo a estas alturas del siglo, que eligen los libros de Nell Leyson como referencias, ¿no? Es un libro que se ha leído mucho, se está leyendo mucho en clubes de lectura de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, no, ¿qué es esto? ¿Un texto pensado exclusivamente para España? ¿Es un texto que ha sido reciclado de alguna manera? Bueno, el contexto histórico no es el mismo, es evidente. Los detalles concretos son diferentes, es otro personaje, es otra época, los entornos no son literalmente iguales, pero uno, hay un marco histórico, 1830-1573, pero que producen en el resultado final de la obra que la autora tenga que recrear ese marco histórico, y eso es un elemento coincidente. Luego, la idea de la atmósfera de la época, ¿no? Luego, el protagonismo de dos niñas, obvio. El retrato de ambas protagonistas como el elemento central, son sus voces las que oímos, ¿no? Los perfiles similares, niñas inocentes, ingenuas, sin formación, analfabetas, criaturas salvajes, ignorantes, pero a la vez inteligentes, muy decididas, muy sensibles, que en la medida en que se puede decir así de niñas tan pequeñitas, llevan las riendas de su vida, ¿no? O por lo menos quieren llevarlas, ¿no? Luego, el color, la singularidad.
rojo, blanco, de unas y de otras, que parece que nos marca una supuesta excentricidad, un salirse de la norma, ¿no? Con lo cual nos está mostrando una visión rupturista, ¿no? Estas niñas son un adelanto de lo que se puede llegar a ser, de lo que podía llegar a ser una mujer, ¿no? Luego, el entorno inmediato, no el histórico, es el inmediato. Familias duras, con vidas, con violencia en casa, con situaciones casi extremas, pobreza, carencias, un entorno con hambre. Luego, la ausencia absoluta de expectativas vitales. Ahí no hay futuro en esas vidas, ¿no? Son vidas tristes, hechas de repetición rutinaria, de protocolos, diríamos, dolorosos, ¿no? La crudeza, como digo, de las relaciones familiares, el trabajo embrutecedor como un único horizonte en sus vidas, ¿no? Luego la presencia de un pariente incapacitado, en ambos casos. Y además las piernas, ¿no? La presencia también de un miembro de la familia que es la salvación, el abuelo y Agnes, la niña. Eh, la iglesia, porque en ambos casos se vende a la protagonista, a la iglesia, con un papel dudosito, como mínimo, en ambos casos, ¿no? Luego el acceso, y este es lo que subrayaba hace un rato, el acceso a mejores condiciones de vida a través de la cultura, a través de la formación, a través del aprendizaje. Los libros, la escritura en el primero, la música en el segundo de los libros. Y luego el punto también de enigma, ¿no? De la manera en la que nos preguntábamos por qué Mary traslada sus reflexiones a un diario, aquí nos preguntamos, ¿se descubrirá la verdadera identidad de Elling? ¿Qué va a pasar en ambos casos, ¿no? De manera que, bueno, por supuesto, los temas, la injusticia, las desigualdades, la toma de conciencia de unos personajes inocentes que en condiciones normales las coordenadas de su época no las llevarían a tener esta postura lúcida y racional, las llevan por el contrario bueno, a darse cuenta de la naturaleza abusiva y violenta de las relaciones sociales, condicionadas por las diferencias de nacimiento, de clase, de sexo, etcétera, ¿no? De manera que, bueno, quizá la principal diferencia desde el punto de vista de estos elementos coincidentes es que a mí no me ha gustado en la escuela de canto un especial subrayado que a mi juicio es innecesario de lo de la cuestión femenina. Es innecesario. Cualquiera, escuchando o leyendo el del color de la leche, saca esa conclusión. Aquí hay un especial subrayado que parece raro en una niña del siglo XVI, ¿no? Hay como una especie de conciencia demasiado racional. No, Hay pero como una ten especie... en cuenta que se tuvo que disfrazar, no disfrazar, pero se tuvo que hacer pasar por un niño, mientras que en el caso anterior no fue así. Yo creo que Claro. quizás ese subrayado quizás no sobre, ¿no? Sí, bueno, yo te digo, a mí, desde mi punto de vista hay una especie de discurso, demasiado discurso. Una niña de esta edad no hace un discurso, constata hechos, como ocurría, ¿no? Y es consciente, y su emoción, y su sensibilidad, y su lucidez, y su inteligencia le hacen ser consciente y contarlo, que efectivamente hay injusticias, que efectivamente hay desigualdad. Pero aquí hay unos términos que yo creo que encajan más en una voz del siglo XX, de una adulta del siglo XX, comprometida incluso, que una niña, pero en cualquier caso, que nadie se confunda, ¿no? Hay belleza, hay emoción, hay sensibilidad, hay delicadeza, hay sentimiento en la novela que no empañan, bueno, quizá este énfasis un poco excesivo desde mi punto de vista en el discurso teórico, ¿no? Yo no me gustan los discursos teóricos, no lo he dicho siempre, ¿no? En una novela, evidentemente, para eso te lees un ensayo. Mm. Yo creo que además es en cierto modo, bueno, esto es muy discutible, ¿no? Es en cierto modo minusvalorar al lector. Yo creo que el lector, por su cuenta, ha de darse cuenta, y se tiene que dar cuenta, y se da cuenta, de hecho, de lo que hay aquí detrás. Es decir, viendo la situación de esta niña, viendo cómo tiene que, lo que acabas de contar, ¿no? Disimular incluso, ¿no? Su sexo, etcétera, ya sabemos que en aquella época, y podemos extrapolar, incluso en la nuestra, hay situaciones de padecimiento, de sufrimiento. Yo creo, prefiero la sutileza, prefiero que se confíe en la inteligencia del lector para que saque sus propias conclusiones. Creo que no es necesario dirigir la mirada, y ni mucho menos su pensamiento. No hace falta insistir, no hace falta poner el foco, no hace falta llamar la atención. Si lo cuentas bien, y lo cuenta de maravilla en el Leison, ¿no? Es decir, esta sensibilidad, esta emoción, no es una emoción y una sensibilidad lacrimógenas. Ah, me emociono porque una niña que lo pasa mal.
hay emoción, pero hay racionalidad, sacas conclusiones, sin necesidad de que te digan cuáles deben ser, ¿no? Bueno, en cualquier caso, insisto, hay una objeción desde mi punto de vista muy particular, pero que nadie se confunda. He hablado de sensibilidad, he hablado de delicadeza, he hablado de sentimiento, ahora puedo hablar de gracia, de emoción, de ternura, rasgos dominantes de una novela, a mi juicio también formidable, pero que te deja ahí un punto, ya no por esta cuestión, sino ¿por qué se parecen tanto? ¿Cómo es que es tan parecida? Parece que estoy leyendo lo mismo. Entonces, bueno, ahí queda y invito a los oyentes especialmente interesados que indaguen a ver si me pueden dar alguna pista acerca del asunto. Por cierto, desde el punto de vista formal, el paralelismo es enorme, ¿no? Las mismas particularidades estilísticas, juegos tipográficos, aquí ves, estos son capítulos, dos líneas, incorrecciones sintácticas, gramaticales y ortográficas, ruptura de la disposición habitual de los párrafos, como se ve en lo que estoy mostrando, puntuación muy poco convencional, inexistente en la mayor parte del libro, no hay mayúsculas de nuevo, palabras escindidas que aparecen cortadas, otras aparecen inventadas, pronombres cambiados de lugar. Elin parece asturiana, porque dice, levántome la manga del blanco sucio para enseñar el moratón que tengo en la piel y bájome el cuello del blanco sucio, bájome, levántome en dos palabras, levántome, prueba de la ortografía. Pero bueno, insisto, uno entra muy fácilmente en esta peculiaridad de juego sintáctico, gramatical, ortográfico y entiende además cuál puede ser la lógica que está detrás de la autora para escribir de esta manera. Nada, a mi juicio, que tenga que ver con experimentos rupturistas, no es el juego. Es decir, los experimentos rupturistas para mí me suenan casi siempre a algo vacío, es casi postureo, ¿no? Puro fuego de artificio. Aquí es algo que obedece a una lógica muy consistente con lo que se nos quiere contar. La tercera, segunda, pero como no tiene conexión, sino es muy distinta a las anteriores, quiero presentarla por separado. En tercer lugar, es El Bosque, también publicado en Sexto Piso, en traducción en este caso de Inga Pelissa. Y en cuanto a temática y a planteamiento argumental, pues se aparta totalmente de lo que hemos comentado hasta ahora, ¿no? Mantiene los rasgos de estilo, el relativo experimento formal, y luego esta voz tierna, sentimental, también de una mujer, tierna, sentimental, melancólica, muy cercana a la poesía, en realidad, porque, bueno, a pesar de que los hechos son como son, pues hay mucho lirismo, hay mucha sensibilidad. Hay dos protagonistas aquí, el pequeño Powell, 6, 7, 8 años, y su joven madre, Sofía, con Z, y subrayo lo de con Z, por algo que veremos luego. Son polacos. La estructura de la obra, que tiene tres partes, está muy cercana al teatro. De nuevo, la inexistencia de referencias sobre este libro, más allá de las que he comentado, y la condición de autora teatral de la propia escritora, me lleva a pensar que pudiera ser esto, pero es que en la página web de la autora hay una sección dedicada a sus publicaciones para la radio y para el teatro y no aparece. Entonces es una cosa muy, muy, muy rara, ¿no? Está articulado en tres partes, como tres actos realmente. Hay un preámbulo y una coda final que son relevantes, que aparecen bajo la forma de dos cartas, pero no voy a entrar ahí. La primera de las tres partes está ambientada en Varsovia, en los días de la ocupación de Polonia por, bueno, la conexión con las semanas anteriores, pero no tiene nada que ver con los temas de las semanas anteriores con las fuerzas del Reich. Son un niño y su madre, Powell y Sofía, sobreviven en una ciudad desmantelada, con una historia y un pueblo diezmado, se nos dice, en un clima opresivo, de desasosiego, de amenaza permanente, de inquietud, de incertidumbre. Están recluidos en la casa familiar, llegan de continuo los ecos de los bombardeos, de las detonaciones de fuera. Toda la vivienda vibra, se resquebraja cada vez que hay un nuevo bombardeo. Hay un padre, Carol, pero está presente, ausente, colabora con la resistencia contra el invasor nazi, entonces aparece de manera siempre escondida, secreta casi, esporádicamente, entre una y otra acción de lo que se nos va contando en el texto, ¿no? Allí vive también la abuela, es médica, su condición y el hecho de que el padre intervenga en la resistencia convierten a la casa, al sótano en particular, en un refugio al que clandestinamente y arriesgando la vida de todo el mundo, se acerca a heridos y a combatientes que están necesitados de la atención médica que proporcionará la abuela, ¿no? En uno de estos traslados nocturnos, que son siempre secretos, procuran que el niño se mantenga al margen. Sin embargo, con la curiosidad propia de un chaval, vislumbra por la noche un hombre maltrecho al que su padre y dos desconocidos lo llevan envuelto en una alfombra
para intentar ocultar su presencia y lo dejan en el sótano. Este individuo es Michael, un soldado inglés que ha aterrizado en paracaídas, que se ha roto una pierna y se está debatiendo entre la vida y la muerte, ¿no? Leeson sintetiza este primer escenario de esta manera muy gráfica, ¿no? Están todos aquí atrapados, en este piso, en esta ciudad ocupada, llena de gente en peligro, con un inglés escondido, un aviador inglés. En la segunda parte, Parece casi un guión de... claro, es Parece un guión casi de un guión teatro, de una obra de es un guión de teatro teatro. o incluso de una película de cine, ¿no? Claro, no, bueno, pero conectándolo con la idea de la autora de teatro, es evidente que el modo de escribir en este caso nos está Mm. contando. Por eso digo, ¿será simplemente un bosquejo? ¿Será un esbozo de algo que ella luego ha extendido para publicar en España y Alemania? ¿Por qué España y Alemania? Bueno, en fin, insisto, a lo mejor además mis fuentes no son fiables. Yo he leído eso, he interpretado eso, pero a lo mejor hay otras. Estoy diciendo barbaridades, ¿no? Ujú. Estoy contando al oyente mi propia perplejidad a medida que avanzaba en la indagación, ¿no? En la segunda parte, como consecuencia de ciertos hechos que no voy a contar, Sophia y Powell han debido abandonar su hogar y los encontramos cobijados en un bosque, también instalados en un establo, se esconden en condiciones muy limitadas, sobrellevan de cualquier manera el hambre, el frío, la inseguridad y sobre todo la falta de información sobre el destino del resto de los familiares. No sabemos qué ha pasado con el resto de los familiares, la abuela singularmente y el padre, ¿no? Allí subsisten, gracias sobre todo a, bueno, el padre que desaparece, parece que deja algún tipo de alimento, y sobre todo de una mujer, una anciana misteriosa, Baba, que es una especie de bruja, que es la que les deja los alimentos, que supuestamente ha pagado con antelación el padre, del que sabemos que sigue envuelto en sus batallas furtivas, pero que no tenemos noticia directa de él, ¿no? Y luego la tercera parte de la obra, ya estamos en otro escenario, en otro tiempo, han pasado los años, Zofia, que tiene ahora ya 58 años, y Powell, ya no se llaman Zofia y Powell, Zofia ahora es Sofia, sin tilde, pero con S, y Paul, es Powell, viven en Inglaterra. Ella vive en Londres, es viuda, solitaria viuda de Peter. Peter es un hombre al que conoció a su llegada a Inglaterra como refugiada, y él vive en Glastonbury, un ámbito rural muy tranquilo, comparte su vida con Alexander, su pareja homosexual, que es un personaje espléndido. Y bueno, en el relato de estas historias, de los tres ámbitos, surgen los secretos del pasado, la memoria, los vínculos, las preguntas sin responder, el dolor, las pérdidas, el amor, los afectos maternofiliales. La maternidad es un tema clásico de las tres novelas de Leeson. Eh, un relato especialmente, y después de lo que llevamos leído en las dos novelas anteriores, especialmente emocionante y estremecedor, que deja realmente al lector con una congoja en el alma, dulce congoja, sí, pero al borde de las lágrimas en más de una ocasión, ¿no? Entonces, bueno, en esos tres contextos diferentes, lo que conocemos son las interacciones de los personajes y, de nuevo, el flujo de conciencia incesante de la protagonista, ¿no? De Sofía Sofía, ¿no? De vez en cuando oímos la voz también, el discurrir de Paul, intercalados también con la descripción de los hechos. Y a mi juicio también una muy interesante trabazón del monólogo interior y el estilo indirecto libre, porque son diferentes formas de dar voz a los personajes que son muy notorios, ¿no? Y luego, claro, por el medio, reflexión sobre infinidad de ideas que son en algunos casos muy comunes a las dos novelas anteriores, pero siempre interesantes, ¿no? La reflexión sobre la maternidad, por ejemplo. ¿Qué cosa es esta de ser madre? Dice Sofía, ¿no? Las relaciones materno-filiales, siempre hay una madre y un hijo, una madre y una hija en las tres novelas que yo he leído, ¿no? La ambivalencia de los sentimientos que suscita la maternidad, ese conflicto entre la sujeción y la independencia, entre la entrega y la libertad, la imposibilidad de alcanzar los sueños, la angustia de tener que renunciar a ellos, los misterios, los secretos, los temores, los miedos de la infancia, el absurdo de la guerra, el mal, la importancia de la naturaleza, el capítulo del bosque, la naturaleza es muy poderosa. En las demás novelas también, porque el entorno es un entorno de naturaleza hostil también, ¿no? Luego, bueno, la pertenencia, la importancia de la pertenencia, la valor de la familia, la fuerza de la vida, la voluntad de perseverar pese a las dificultades. Los tres personajes luchan contra un entorno que no es precisamente favorable, ¿no? La ausencia, la tristeza, la nostalgia, el dolor, la búsqueda de sentido a la existencia, el compromiso, la entrega, los afectos, temas, como ves,
universales, y eso es lo que hace que una novela de este estilo, ambientada en una determinada época, en una determinada ubicación y escrita por una mujer que es de otra nacionalidad, sin embargo, toca temas universales, ¿no? La vida como transformación, la aceptación de los cambios y a la vez la imprevisibilidad, la incertidumbre, la memoria, los recuerdos, el olvido, el sentimiento de permanencia, de continuidad, el destino, los azares, el respeto, la tolerancia, el paso del tiempo, el deterioro, la enfermedad, el círculo. Hay un elemento fundamental, digamos, el ritmo circular de nuestra vida, ¿no? Luego hablaré porque hay algo simbólico de interés, ¿no? Y bueno, el amor, claro, la energía del amor, pero a la vez la vulnerabilidad en la que nos sume. Y luego también la mujer, la muy lúcida reivindicación de la condición femenina, una singularidad, la de la mujer, muchas veces condicionada por una existencia externa, por unas exigencias que vienen de fuera. En este caso, en tanto que es mucho más actual, sobre todo las escenas últimas en Inglaterra, ¿no? El último capítulo, pues una revisión de los valores sobre la diversidad sexual, que están muy presentes en la relación homosexual de Michael y su pareja, ¿no? Y, como siempre, en las tres, la importancia de la cultura. Zofia toca el violonchelo, Powell el violín, y de nuevo los libros, la música, la cultura en general es lo que nos salva, ¿no? También las historias, la ficción, la escritura, la literatura, lo que nos permite sostener nuestra vida. Dice, las historias son importantes. Es la manera que tiene la gente de intentar entender por qué está aquí en el mundo y qué hacemos nosotros en él, ¿no? Eso es todos los libros, un libro, si me pongo inmodesto, ¿no? Presentar libros que nos ayudan a entender qué pintamos en el mundo, qué sentido tiene la vida y por qué estamos en él, ¿no? El resultado es un relato de un magnetismo. Son libros que se devoran en 2 horas, ese es su principal inconveniente. Porque, Y se porque son, terminan pronto claro, se termina muy entonces. pronto. Tienes que pausarlos tú, porque si no, una tarde de arrebato, y el arrebato es algo que propicia la escritura de Neil Leyson, ¿no? Bueno, una narradora a mi juicio excelente, con un estilo poético, que evoca sentimientos, que evoca emociones, que transmite tristeza, sí, sufrimiento, melancolía, pero también alegría, cercanía, calidez, humor incluso, hondura, inteligencia, por supuesto, ¿no? Y luego, nada, para cerrar en este caso, solamente el juego formal, de nuevo, que empieza ya en la tipografía, que se prolonga en la propia estructura y luego finalizan el mensaje final de la obra. Las tres partes de la novela tienen una disposición que podríamos llamar palindrómica. Es decir, podríamos decir que se leen igual de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Quiero aclarar esto porque si no, nuestros oyentes se pueden volver locos, ¿no? Fíjate, en la primera sección, que se llama Ciudad, esa que se desarrolla en el sótano de la casa, cada apartado, cada capítulo, se titula con el nombre de un objeto que está en la casa y en torno al cual se desarrolla la historia de ese capítulo. De manera que es una cuchara, el primer capítulo, un trapo, un cristal, un paño rojo. En la tercera parte del libro, que es pueblo, cuando están en ese pueblo a las afueras de Londres, los capítulos llevan el mismo título y juegan con lo mismo, una cuchara, pero en orden inverso. De tal manera que el que era el último, polvo, o el penúltimo, una puerta de la primera parte, es ahora el primero, polvo, una puerta, una mancha de sangre, hasta terminar con un paño rojo, un cristal, un trapo, una cuchara. Eso por un lado. Por otro lado, otro juego es el centro. En el centro es el bosque. Y el bosque es el eje sobre el que gira la acción. Hay un antes, de hecho, esto no lo puedo contar tampoco, pero hay un antes y un después de lo que ocurre en el bosque con esta extraña mujer, esta especie de bruja. Los capítulos de esta sección central son los nombres científicos, en latín, de los vegetales que, digamos, protagonizan cada uno de esos capítulos. El abedul, la patata, la col, las setas, de cuenta que están en el bosque, se alimentan con lo que aquella bruja, los alimentos que aquella señora anciana les proporciona, y están extraídos de un huerto, de tal manera que la col, la seta calabaza, el trigo, solo que los nombres de los capítulos son, claro, la col aparece varias veces, el abedul varias veces, pues aparecen ordenados con su nombre en latín. Betula péndula, solanum tuberosum, brassica oleracea, pero también palindrómicos. De tal manera que dentro del bloque del bosque empezamos por uno de ellos, 2, 3, 4, 5 y en un momento determinado 4, 3, 2, 1. De manera que este juego, y eso se refleja también, no sé si se va a poder ver aquí, yo lo voy a dejar en el blog, el juego tipográfico, se refleja en la tipografía del índice, que es muy singular. Estoy buscando, aquí sí que se va a poder ver, esto es el índice de la obra. Ujú. Entonces Dos aquí sí que se cartas, ahí aprecia. dice dos cartas, ¿no? Bueno, no,
Sí, dos cartas es el comienzo. Sí. El preámbulo es dos cartas, el final es dos cartas, pero aquí tenemos las tres secciones, en tres columnas. Y en esas tres secciones aparecen esos nombres en los órdenes, con ese orden palindrómico al que me he referido, ¿no? Bueno, un juego, pero que tiene que ver con el esquema circular. Y ese esquema circular, empezábamos, tiene que ver también con, en cierto modo, podríamos decir, una de las ideas principales del libro, ¿no? Este vínculo entre pasado y presente, el tiempo circular, la vida que se repite, que yo creo que es claramente una propuesta consciente, es obvio que es consciente, ¿no? De la autora, ¿no? Bueno, entonces, en definitiva, muchos motivos para leer cualquiera de las tres obras. Yo recomendaría, aunque tiene un pero esta recomendación, leer Del color de la leche, porque a partir de ahí vas a querer entusiasmado leer el resto. El inconveniente, a mi juicio, es la mejor, la más lograda. Hay una cierta decepción con la segunda, que es buenísima, la escuela de canto, pero dice, bueno, ¿esto qué es? Está explotando la fórmula, porque ha Mm. tenido mucho éxito en el caso concreto nuestro, el libro del año 2014, el caso concreto de España. Ahí puede haber algo que empañe el disfrute al 100%, pero es magnífica también. Y El bosque, que es muy distinta, también es preciosa, pero claro, nada, vamos a decirlo de manera poética, nada puede hacerse equivalente al primer amor, ¿no? Al recuerdo del primer amor. El primer amor con Neil Leeson es, para mí, Del color de la leche. Yo empezaría por ahí y a partir de ahí ya tiene nuestros oyentes hoy la primera de 4 propuestas múltiples para entretener, y es un mal verbo, hay que poner uno más poderoso, para entusiasmarse leyendo en este verano. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar a leer ese El color de la leche, pero después de escuchar la música que nos propongas. Sí, hoy dejo en el blog, dejo como texto este índice, ¿no? Pero este índice es ilegible, no puedo leerlo pretendiendo que se capte lo que quiero decir, ¿no? Entonces queda en el blog. Y bueno, dejo un tema musical que se menciona en el último libro, en El bosque. Es el preludio de la suite para violonchelo número 1 de Bach, en la versión de Ophélie Gaillard. En la última novela hay más música que en las anteriores, o música más citada, más referenciada, y por tanto la búsqueda de un acompañamiento musical me resultó más cómodo a partir de esta tercera novela. Muy bien, Alberto, pues muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós.